a nosotros mismos. ¿Cómo les va? José Luis Di Lorenzo hoy nos acompaña y hemos logrado por fin que esté en silencio, porque ha tenido mala noche, ¿puede ser? O buena, pero o buena. buena Un poco noche. difónico. Algo puedo decir, poco, pero algo puedo decir. Y bueno, y nuestra invitada de hoy, que es un lujo para nosotros tenerte acá, Gracias, Graciela Chipoleta, gracias. que además sos abogada, escribana, jefa de, a ver, no quiero decir una cosa por otra, titular de Derecho de Seguridad Social dentro de la carrera de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en UCES la misma titularidad, pero el título de la materia es Recursos Humanos. De la Graciela, carrera. De la carrera. Sí, Decime, sí, pero Graciela, son dos carreras similares. son similares, pero ¿qué tiene que ver los recursos humanos con la seguridad social? Fundamental esa pregunta. Es que es parte de un mismo paquete y uno de los errores ha sido siempre circunscribir a los jubilados. Ahí están los pobres viejitos, ese sector es... No es ese. En el problema de toda la protección social, no es solo de ese sector, es de ese sector, de los que están próximos a jubilarse, de los que están en plena actividad, de los jóvenes que van a ingresar al mercado laboral y de los niños. La protección social es la problemática de toda la sociedad y es parte de la redistribución de la renta. Por eso todo esto está ensamblado con la política social y ensamblado con la política económica. El tema de los jubilados no es un tema que podamos arrinconar o tratar separadamente fuera de todo el tema de política social. Y entonces, ¿por qué tienden a querer mostrar que hay gestiones hostiles con nuestros trabajadores que ya han estado toda una vida de trabajo, ¿no? Porque en definitiva, un jubilado es alguien que ya trabajó todo lo que tenía que trabajar. Por supuesto, pero cuando nosotros pensamos en el jubilado, tenemos que pensar, y por eso es la complejidad del derecho previsional, en el jubilado de hoy, en el jubilado que va a entrar hoy, es decir, el que está próximo a, y en el jubilado del futuro. Nosotros, cuando se arman sistemas, hay que armarlos para que puedan sostenerse en el tiempo. Dentro de un proyecto de país, Dentro de un proyecto de país, no temas aislados o puntuales o cuestiones, porque eso termina destruyendo los sistemas. Y no nos podemos olvidar de la historia. La historia de estos últimos años, del fin del siglo XX, es la historia de la crisis de la seguridad social. Crisis que mucha gente no quiere creer, porque no pueden creer que sea posible que alguien haya concebido un sistema social con disolución y aniquilación de la jubilación. No lo entienden, porque nosotros vivimos en es decir, el siglo XX que vivió esos famosos 30 años de oro, que dicen los economistas, que fueron los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde el ideal de hombre era vivir en el estado de bienestar. Ahora esto, en los años 70 se empieza a caer. Y basta leer, en Corrientes venden un librito que se llama Libertad de Elección, de Milton y Rose Friedman. Cuando uno ve la receta de Milton Friedman, que son las recetas que se aplicaron a partir de los años 80, Milton Friedman dice claramente, disuelva la seguridad social, indemnice a las personas que habían trabajado durante los años del estado de bienestar, y eso es lo que hizo Chile, que cuando cambió su ley jubilatoria, a los que venían del estado de bienestar les pagó con bonos. ¿Y qué hizo la Argentina cuando copió la ley? Nosotros no pagamos con bonos, nosotros inventamos una prestación que es la compensatoria para las personas que habían trabajado antes del 15 de julio del 94, con lo que claramente estábamos marcando que se terminaba el estado de bienestar. Empezaba en la fórmula de la receta de Milton Friedman es indemnice a aquellos y a los nuevos que se arreglen como puedan. Engaña a pichanga directamente. Totalmente. Ahora, la ruptura total de la solidaridad es esta concepción del ser humano egoísta, donde, bueno, cada uno se arregla como puede, el que puede, puede, y el que no, que Dios lo ayude. Esta concepción que entra en los 90 es la que nos va a llevar a una situación verdaderamente dramática, que fue la reforma previsional de la CFJP, que además de ser inconstitucional enormemente, lo que trajo fue unas heridas sociales inconmensurables, y que esa política se arrastró
No es que fue esa reforma del 94 y después, no. Sí, Fue sí esa- que vos esa- un poco hago un enhebrado de lo que estás contando, ¿no? Sí. El primer estrago se produjo con las desapariciones y el exterminio de los militares en la dictadura. Que Y parte el del- trabajo lo terminó la gestión De de la Rúa, Carlos Saúl yo y creo que se culminó extendió. con De la Rúa. Claro. Se ocuparon de los viejos y de Es los que que venían atrás de los viejos. Fue todo un proceso. La crisis del petróleo en los 70 trae un proceso en el mundo y en la Argentina. Entonces, en la materia de protección social, específicamente de jubilaciones, primero aparece en los años del 78, 79 con Martínez de Oz la eliminación de los aportes y contribuciones. Esto trajo un desastre que hubo que recomponerlos porque si no, no se podía sostener. Los sistemas empiezan a resquebrajarse, los de la 18037 y 18038, que eran dos leyes buenas, eran dos leyes técnicamente buenas. Pero claro, al querer empezar a hacer modificaciones apresuradas y ideológicamente que apuntaban a un objetivo, que era la disolución del sistema, terminamos inventando toda una crisis que no tenía otra solución más que las cuentas privadas de capitalización, Sí, es que y eso era la muerte de la jubilación. Es una forma de quitar todos los beneficios y todas las prerrogativas que se logró como comunidad Exactamente. en los primeros tiempos del peronismo. Decir lo que se logra en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Puedo acotar algo a pesar Sí, de la cómo no. difonía? Sí, no queremos que te... Dio dos claves muy claras, Graciela. Hablamos al principio de proyecto de país, una seguridad social dentro de un proyecto de país y de un proyecto de muerte. El 76 significó un proyecto de muerte. Fue un proyecto de desorganización, de romper el cuerpo social para someter a estos dictados del monetarismo, que es el mundo especulativo, el mundo del no trabajo. Se desapareció el trabajo como sujeto central y se dio lugar a la especulación. Y se consolidó un proyecto de muerte que llega a la locura total cuando se nos dice que la seguridad social hoy no puede cubrir a gente que vive más tiempo de lo que vivía antes. Nos están planteando de nuevo algo así como la guerra del cerdo. Es terrible. Es una cosa... Pero por eso es que no nos podemos olvidar de la historia, pero si no, ni comprendemos la realidad hoy y nos puede volver a pasar. Quiere decir que los que arman las balas en el sentido de los argumentos y los discursos son los que ahora están queriendo confrontar como y que dejan a los jubilados. Norma Pla, de nuevo hay un revival de la gestión del señor Cavallo, con Claro. otros atuendos y con otros apellidos, pero... Pero eso es que de eso es lo que nos debemos cuidar. Pero si entendemos, desde esa destrucción, el decreto de desregulación económica, el capítulo 6 es del 31 de octubre de 1991. Ese decreto que destruye todos los organismos de seguridad social existentes en ese momento para construir la nada, porque fue para construir la nada, utiliza la palabra disolver. Disuélvanse, así se disuelve el Instituto Nacional de Previsión Social y los fondos compensadores de asignaciones familiares. Disolver es un término químico, no es un término jurídico. Cuando uno va al diccionario a ver qué quiere decir disolver, quiere decir aniquilar. ¿Y qué es lo que se aniquilaba? Se aniquilaba la seguridad social de acuerdo a las recetas neoliberales. Estamos con un especialista para un poco recuperar la memoria de lo que significa cuando uno se pone a pensar en los jubilados, en el 82% móvil y qué es lo que se está debatiendo cuando se debate. Ya volvemos.